Era una mañana de verano. El sol salía esplendoroso y el cielo era de un azul intenso con unas nubes blancas hermosas. Como contraste, se vio el surcar de las alas del hermoso cóndor, todo él vestido de negro con una hermosa chalina blanca y una hermosa cresta roja. ¿Ya te lo imaginaste o no te lo imaginaste? El programa consiste en formar adultos mayores en narradores y que ellos luego puedan ir a colegios, bibliotecas comunales, parques, ferias de libro, a narrar, llevar la narración. Hola, cuando iniciamos esta serie de entrevistas sobre el acceso a la lectura para personas con discapacidad visual, creímos, por lógica, o asumimos, que si una persona no podía pasar la vista sobre un texto para poder leerlo, podría escucharlo, podría recibirlo, recepcionarlo, decodificándolo y leerlo a través del sonido. Años atrás conocí a un grupo de personas entusiastas de la narración oral, en un taller de nombre Desde el corazón de las palabras, a cargo de César Villegas, o Waiki para los amigos. En ese taller pude ver cómo distintos relatos navegaban desde el puerto de sus corazones cuenteros hacia otros puertos, pasando por el canal del sonido. Estuve trabajando, digamos, acá en la Casa de la Literatura antes que se formara el grupo de los abuelos cuentacuentos. Es que como yo escribo, entonces a raíz de que escribo cuentos y esas cosas, vine acá a hacer cuentitos, entretener a los chicos, sábados y domingos. Después ya cuando empezó la de los abuelos cuentacuentos, también ya me anotaron y pude estar acá como voluntaria ya, ¿no? ¿Quién la anotó? Acá en la Casa de la Literatura me llamaron por teléfono, así que no sé quién sería, pero ya vine directamente y Ronnie pues es el que nos hacía Toda la gestión. Toda la gestión, sí. Ronnie, gracias primero por la entrevista. Te pediría en todo caso que toda la entrevista la hagas dirigiéndote a mí y que primero me digas tu nombre, tu cargo en el lugar donde estamos y ya poco a poco vamos avanzando. Dale. A mí, por favor. Ajá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronnie Puchuri Bellido, trabajo en el área educativa, coordino justo el área educativa de Casa de la Literatura Peruana. Ya. Tú te encargas o tú también llevas este programa de abuelas y abuelos cuentacuentos. Sí, dentro de Casa de la Literatura, uno de los programas que trabajamos con adultos mayores es justo el programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos. Hoy seguimos investigando sobre el acceso a la lectura. Y si por ahí hay algún adulto mayor con el alma joven, pásale la voz que esto le puede interesar. Este programa es un programa basado en el trabajo voluntario de las personas de la tercera edad que tienen vocación de servicio, gustan de la literatura y tienen la voluntad de interactuar con gente de otras generaciones. Yo creo que el fin del programa de Abuelos Cuentacuentos no solo es el de llevar la narración a espacios no convencionales o espacios convencionales de lectura, o sea, bibliotecas, aulas, colegios, parques, sino también dar un espacio para el adulto mayor para que haya digamos que un intercambio de saberes con otras edades, ¿no? Yo pensaba en todas las cosas negativas que he tenido yo en mi niñez y las trataba de poner en forma positiva para que los niños, al leer esa historia, algo les quede, aprendan, ¿no? Transmitimos cuentos de autor, ¿no? Pero a la vez también tradición oral. Cuentos que son recopilados por nuestros propios, no solo antropólogos, sino también por los propios abuelos o las propias comunidades, ¿no? Tuve un encuentro acá de niños, por el Día del Niño, entonces me puse a escuchar algunos cuentos y entre ellos estaba el zorro que se comió la nube, estaba el viaje, fiesta en el cielo. Y a raíz de ellos también nosotros queremos trabajar el hilo de la memoria, sus recuerdos, ¿no? Entonces con estos ejercicios, o sea, el programa trabaja tradición oral, literatura y también memoria, ¿no? Entonces esos son los tres focos, digamos, con el cual el programa de Abuelos Cuentacuentos trabaja.
En diciembre de cada año, el programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura realiza una convocatoria abierta a adultos mayores, entre 65 y 75 años, a que formen parte de los que cuentan cuentos. De los postulantes, 40 serán los seleccionados, que podrán capacitarse en ser con la voz y con el cuerpo una vía de acceso a nuevas historias para nuevos públicos. Cuando tú haces una comunicación de una historia con tu público, tú tienes que tener en cuenta, uno, el conocimiento de la historia. Están escuchando a Cecilia Linares Pastor, integrante del programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura. 2, la postura de tu cuerpo. 3, la gestualidad. Y también el tono de voz con que manejas. Porque todo eso te va a facilitar la comunicación y el transmitir la historia al oyente. Claro, todo comunica. Todo contribuye, porque si yo dijera, una mañana de verano, cuando salía el sol y las nubes estaban blanquísimas, estoy utilizando las mismas palabras, pero mi cuerpo no está diciendo lo mismo. Y a lo largo de esta serie de informes sobre el acceso a la lectura, uno de los principales problemas que hemos podido identificar es el primer encuentro, este primer acercamiento con las historias. Yo fui una niña sola. A quien escuchan ahora es a Lili Cuadra Quesquén, integrante también del programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura. No tuve familia, pero la persona que me adoptó, tuve la suerte de que uno de ellos era un señor, un profesor muy conocido en esa época, Humberto Santillán Arista, que hacía los textos escolares y todo eso. Entonces yo, cada cosa que yo hacía en casa, a veces él preguntaba, ¿quién ha barrido acá que está tan limpio? Yo decía, y me daba de premio un libro de cuentos. ¿Cómo generar este vínculo, esta experiencia agradable? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? ¿A quién le corresponde acercar o llevar las historias a los niños? Hay cosas en la vida que se van presentando y que van haciendo como este cariño, esta pasión por las historias, ¿no? Y yo siento que una de ellas fue mi abuelita, porque yo me acuerdo que me echaba en las piernas de mi abuelita, le decía que me sobara la espalda y que me contara historias. Los abuelos cuentacuentos son parte también de este programa de Bebetecas. Digamos que tienen esa afinidad hacia la primera infancia. Me encantaba cuando era niña escuchar a la tía Natacha. La tía Natacha era una mujer que tenía el programa de narración de cuentos. Claro. Digamos que también a través de la radio Por supuesto que sí. accedía a las historias. Claro que sí, y era un programa pero bellísimo. Y hasta ahora, a veces cuando tengo que contar, utilizo la cortina musical del Vals de las Flores de Tchaikovsky, ¿no? Eso me retrae a mi infancia. ¿De qué manera acercamos la lectura a los más pequeños? ¿Desde la lectura visual, desde la lectura auditiva, desde la lectura multisensorial, audiovisual, etcétera? Cuando tú narras, lo puedes hacer de manera directa, o sea, frente a un público, sea un escenario, un auditorio, o sea un grupo de niños alrededor tuyo, ¿no? Hay un contacto humano, esa es una forma. Otra forma es a través de los videos, en donde uno narra una historia y el niño o la persona puede acceder a ella las tantas veces que quiera. Así como también está la forma solo auditiva, ¿no? Cualquier medio que nos permita dar a conocer una historia es valioso. Por favor, lo primero que les pido es que me digan su nombre completo, que se olviden un poco la cámara, que me digan el nombre completo de cada una de ustedes y qué labor realizan en lo que es la editorial Eclatse. Ya, perfecto. Yo me llamo Rocío Acosta y soy directora de Eclatse. Ya. Ok, directora. Yo soy Gabriela Artieda y soy la cuentacuentos de la editorial Eclatse. Bueno, ahora les voy a contar un cuento. Se llama Sin mirar lo voy a lograr, de la editorial Eclatse, y dice así. En una hermosa ciudad rodeada de verdes montañas vivía Iyari. Iyari tiene una larga cabellera rojiza con rulos traviesos que se mueven con el viento.
Cuando cierra sus ojitos, muestran sus largas pestañas y esa dulce sonrisa contagiosa. Junto a ella viven sus amigos, Paco, Malu, Sebas y Bibi. Y Yari es muy alegre y juguetona, en especial cuando está con ellos. El juego que más le gustaba era las escondidas. Al jugar con ellos, Yari les decía: Los voy a encontrar y sin mirar. Cerraba sus ojos y sentía el susurro de Sebas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Shh! ¡Hey! El perfume de Paco. El aroma de violetas de Bibi. Y los suspiros de Malu. Nunca fallaba. Ok, hasta ahí. Ojalá no me denuncien por derechos de autor. Pocas veces te encuentras con un libro en formato de audio y de video. Pues bien, sumemos a esta conversación una mirada internacional. ¿La editorial es de Arequipa? La editorial es arequipeña. ¿Las dos son de Arequipa? Sí. Yeah. Un día, mientras caminaba por las ferias del libro, me encontré con la editorial Eclatse. Yo no tengo hijos ni tengo una afinidad por cuentos infantiles, pero hubo algo en su oferta literaria que me llamó la atención. Eclatse no es una editorial que solamente hace historias, sino que tiene un trasfondo pedagógico y evolutivo en el cual se basa cada una de las decisiones que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué hacer un video? El libro venía en 3 formatos distintos: el libro impreso con imágenes e ilustraciones, el libro en video y el libro en formato de audio. ¿Por qué hacer un libro en 3 formatos diferentes? Un cuento es algo que tú tocas, que experimentas, que hueles, que sientes, que lo puedes abrazar, que lo abres y tú siempre vas a buscar que alguien te cuente y te diga, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? O sea, tú puedes leer las imágenes, pero cuando son pequeños ellos todavía no leen las imágenes, las letras. Entonces ellos buscan a alguien. En cambio, cuando tú ves el video, tienes la capacidad que ese niño disfrute de alguien que te está contando la historia, pero que te está transmitiendo los mensajes por el cuerpo, por los gestos. Entonces Gaby puede agarrar y decir, y entonces, ¿y Yari? Y los tienes a todos ahí como embrujados. El día llegó y, aunque Yari aún sentía las mariposas en su estómago, algo mágico pasó al escuchar una dulce voz que la acogía. Era Ana, su maestra. Es la historia, pero es la transformación de la historia, del mensaje a través del cuerpo, de la intención, de las inflexiones, de la voz, la postura, el gesto. Y eso no se puede hacer en papel. Cuando abordamos la adaptación de obras al sonido, emulando a los antiguos, el radioteatro o la radionovela, conocimos brevemente cómo en tiempos de pandemia el escenario del teatro se volvió una pantalla de computadora, una laptop, un celular, un televisor, un monitor. El teatro digital a mí me parecía que es como una cosa, un híbrido raro entre el audiovisual hecho por gente que no conoce y la actuación. Después, yo he investigado muchísimo sobre el teatro digital justamente porque esa impresión de, pero esto no es exactamente construir ficción para mí, o todavía es muy extraño para que yo lo lea. He profundizado en eso, yo creo que sí tiene posibilidades de desarrollo de otras maneras, y ahora lo valoro de otra manera. Necesitábamos un video que conecte con los niños a este nivel, a este otro nivel, a este otro lenguaje. Ya existía, el teleteatro ya se hacía, o sea, teatros del teatro, por ejemplo, con Riquitoso, que sería lo último en Perú, pero se hizo muchas décadas antes también, pero en Perú ha tenido muy poca cultura también el teleteatro, por ejemplo, en las últimas décadas. En Chile, en España, en Argentina sí han habido muchos, ¿no? Y han evolucionado al punto que ya no había necesidad de que sea teatro, a veces habían grabaciones con público, pero la sofisticación ya evolucionó al lenguaje de la televisión, del propio video. En la etapa infantil hay cosas que suceden que son propias y que son de un proceso evolutivo, y una de las partes es el juego simbólico. Es esta capacidad que tienen los niños de agarrar, por ejemplo, cuando tú les regalas algo en Navidad y agarran la caja y la caja la convierten en cohete. Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía. No tenía que desear, pues todo fue de mi elección.
¿Se acuerdan de esta escena en la película de Toy Story? Cuando a Andy le regalan un Buzz Lightyear y se convierte en su nuevo juguete favorito. En el momento de la canción, Woody está en las afueras de un banco y Andy pasa de tener un sombrero de vaquero a un uniforme espacial. El banco y el uniforme están hechos de cajas. Pero sin avisar como bomba aterriza un intruso. Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar. Entonces, esta capacidad de transformar los objetos es algo que a los niños les encanta y no solamente que a ellos les encanta, sino que debería ser desarrollada, porque eso es un pensamiento simbólico que resulta siendo la base para comprender la vida después. Llevar el texto a una representación dramatizada, buscando que a través de símbolos o figuras los niños puedan entender lo que cuenta el cuento escrito. Gabriela, ¿tú podrías darnos un ejemplo de ese juego simbólico? Algo que a mí me gustaba hacer cuando era niña era justamente si no tenía un juguete, si no tenía cómo representar algo, me gustaba hacerlo, o sea, me gustaba crearlo. Entonces, eso a mí me gustaba también ponerlo en los cuentacuentos como una forma de cualquier niño o niña que me pueda estar viendo, que esté viendo este cuentacuento, que sepa que no necesitan como 200 soles para comprarse, no sé, un muñequito de un gato, que lo puede hacer con vendas, ¿me entiendes? ¿Con vendas? Sí, lo tengo por ahí. Un gato, ya. Para justamente contar el cuento, ¿no? Como vivir, o sea, más allá de simplemente contar esta historia, contar historias y representarlas, también potenciar esa visión de los niños del juego, ¿no? Nosotros cuando lo hacemos a través de un video, no es que utilicemos figuras de apoyo, no. La característica de los narradores abuelos cuentacuentos es dar a conocer una historia a través de la palabra. Y el secreto para ello es describirte hechos de tal suerte que el oyente pueda recrear e imaginar en su mente lo que nosotros les estamos contando. Por ejemplo, yo cuando narro puedo describir a una persona, tanto físicamente como también psicológicamente. Entonces creo ese imaginario en la persona que me escucha. Como en una lectura. Como una lectura. Y yo puedo creármela en mi propia mente mientras voy escuchando. En una animación te corta ese pedazo, ¿no? Es como cuando tú ves igual el narrador de cuentos, que todo el mundo hemos visto el narrador de cuentos, ¿no? Y es muy interesante porque, entre paréntesis, digamos, el narrador de cuentos que dio en la década del 80, 90, mantiene viva como el espíritu de esa narración, ¿no? Pero luego hay narraciones que a veces se desvirtúan y toman otros referentes. Me voy, por ejemplo, si estoy hablando de una tradición oral de Puno, digamos, ¿no? Yo no puedo poner un niño que sea de tez clara, porque el niño no es así. Yo no puedo poner imágenes de aves que son de la costa o de la Amazonía, porque no son propias del altiplano, ¿no? Entonces, también cómo a través de las imágenes, a través de las ilustraciones, puedo cambiar referentes de las propias culturas, ¿no? Yo pienso que se complementan, o sea, porque si no diríamos que solamente deberían de existir los videos de los cuentos, pero no es así. Es porque el niño, estás contándole la historia y el niño está abriendo la página y dice, te está escuchando, pero está concentrado cómo pasa la página y él mismo hace esta conexión en esta imagen que no tiene movimiento, pero está mirando tu gesto. Y entonces es enriquecedor el proceso de mirar, de escuchar, de ver cómo el cuerpo juega y cómo juegan los materiales, ¿no? Porque eso era importante para Eclatse, ¿no? Porque al principio era, ok, vamos a hacer los videos, ¿no? Uy, pero los trajes, el escenario, no hay forma, o sea, eso no es Eclatse. Eclatse es tan simple como tu tía que te está contando la historia y que está utilizando, no sé, el cojín que tiene cerca, no sé, la tela que tiene cerca, la venda que se puede convertir en un gato. Porque, por ejemplo, Gaby, muchos de los cuentos los ha hecho en un solo escenario, ¿no? Y son 12 cuentos.
pero cómo en algún momento puede jugar como una tela verde, que es el campo donde cabalgaba Samín, y en otros lados ya no. ¿No? Entonces, esta magia es la magia que pueden encontrar los niños al saber que ellos pueden transformar también en su casa las cosas simples que tienen. No todo tiene que ser complicado, no necesitamos una apuesta tan costosa y tan lejana a ellos, ¿no? Necesitamos algo que a ellos les guste y que encaje con su propio mundo. Y quizás algunos piensen que estamos estirando un poco demasiado el chicle, pero lo que buscamos es justamente encontrar las distintas posibilidades para poder hacer accesible una lectura. ¿Será que llevar los textos, las obras, sean grandes, sean pequeños, sean cuentos, sean novelas, a un formato como el sonoro, como el audiovisual, como la dramatización, puede ser también una oportunidad de trabajo? Gaby, ¿y tú has tenido colegas interesados también en hacer tipo estas propuestas, adaptaciones, interpretaciones? Porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar también a una persona que estaba dentro de lo que es el teatro y que él había tenido una experiencia en lo que era tipo ficciones sonoras o tipo radionovelas, radioseries, ¿no? O de ficción. Pero él me decía en algún momento que, pucha, hay gente que quiere hacer, pero no se puede vivir necesariamente de adaptar historias en el cuestión del sonido, ¿no? Todavía creo que no es posible que quien invierta piense, y voy a recuperar, ¿no? Y lo veo bien difícil hoy. Y lo veo bien difícil en la medida que el video tiene audio y video, ¿no? La exclusividad va a ser como de nicho, seguramente, ¿no? Pero es un gran soporte lo que dices del público con discapacidad, por ejemplo. Y si hay forma de hacer alianzas, bravazo. Va a ayudar, va a ser sostenible. Hasta que en un momento la cosa podamos facturar de esto, ¿no? A mí lo que me hizo dar cuenta que podía hacer los cuentacuentos fue mi experiencia previa en el colegio de ver a Doris hacer los cuentos. Entonces yo sabía, ella es actriz, por lo tanto, yo podría hacer como cuentacuentos también, ¿no? La mayoría de personas que están en mi círculo, por lo menos en la católica, por así decirlo en general, tienden a ir más a buscar oportunidades en tablas o en TV o en cine, en ese tipo de castings, ¿no? Yo en una oportunidad tuve en una clase de actuación, teníamos que comentar algún tema en lo que estábamos, ¿no? Entonces yo comenté sobre los cuentacuentos, que yo estaba haciendo cuentacuentos en una editorial y que lo grababa y que y muchas de las personas también como sí se vieron interesados, ¿no? ¿Se puede vivir de eso? Es una pregunta muy amplia. O sea, porque también sería entrar si se puede vivir también del arte. Sí, no. Entonces eso es mucho más complicado. Obviamente es un ingreso. Claro. Lo te digo porque creo, quizás una puerta que no se ha terminado de abrir, o no, una ventana que no han terminado de explorar algunos artistas, ¿no? Yo creo que tienes razón por ese lado. O sea, siento que es muy complicado que alguien se pueda pensar como, puedo hacer esto, ¿no? Señora, ¿usted por qué participa del programa? ¿Qué la motiva a participar de este programa de Abuela Cuentacuentos a sus más de 57 años? ¿Por qué ese motivo? ¿Por qué vino? Porque me quería sentir útil. Porque lo más importante de una persona es sentirte útil a tu sociedad. Hay personas que escriben porque quieren o se sienten comprometidas con su sociedad y quieren aún ser parte activa dentro de un circuito cultural, ¿no? Entonces, no, porque ya en el mercado laboral ya se le hace complicado seguir participando. Sí, es muy cierto eso. Muchos ya han cesado, ya no trabajan, son jubilados. Yo no concibo a un ser humano que simple y llanamente coma, se bañe, se vista, salga y solamente pienses en ti, en más ti y únicamente en ti. Ese ser ha dejado de ser humano, ha dejado de ser un ente social para convertirse en un ente aislado, sin sentido. Y algo interesante también es que muchos o algunos del programa con el cual nosotros trabajamos se han formado o han continuado formándose como narradores, especializándose
y han empezado a entregar sus servicios como narradores orales. Entonces ellos participan de los estímulos económicos, otros han formado programas radiales, virtuales, otros narran de forma independiente en colegios o a través de editoriales, ¿no? Todas las decisiones que se tomaron desde CLACSE fueron bajo una visión pedagógica, un Claro. constructo diferente. No es solamente la historia, sino es, ok, ¿qué tenemos que trabajar? Pensamiento simbólico. ¿Qué necesitamos que los niños vean? Porque se conecten con los gestos, que los gestos transmitan y que ellos se conecten con esto. ¿Cómo lo hacemos? A través de videos. Ok, hay que buscar a alguien que haga los videos. Entonces, esa construcción de la necesidad de un video dentro de una historia nace de un análisis mucho más profundo que solamente hacer la historia, Claro. ¿no? Y las editoriales, claro, hacen cuentos y todos son muy lindos porque hay diferentes tipos de cuentos y a mí eso me parece genial. La variedad es enriquecedora. Sí. Pero esa decisión de ir más allá, yo pienso que es lo que tiene que empezar a despertar. ¿Por qué? Por las diferentes características de los niños. O sea, hay niños que, por ejemplo, en algún momento me dijeron, no, es que yo no me gusta leer. Bueno, entonces mira el video. Entonces me dijeron, ¿hay video? Claro, le digo, agarras el QR, lo vas a escanear y lo ves el video. Ya, mamá, cómprame el cuento. Sí. ¿Pero por qué? Porque tú ves el video y te queda eso de, ¿y cómo será el libro? ¿Qué hay dentro del cuento? Entonces ya tú entras a investigar ese personaje que hizo Gaby, cómo es a nivel de ilustración. Claro. Entonces ya te vas enganchando, entonces empiezas a enamorarte, a conectar con las historias, pero por diferentes lenguajes. Libros en formatos impresos, en formatos sonoros, audiovisuales, en formatos de código táctil o sistema braille. Hay muchas opciones que las editoriales podrían producir. Y no solo para contribuir a la cultura o a la educación, sino también para generar ganancias. Es válido también, es un negocio. Lo que no debería negociarse es que alguien se quede sin tener acceso. Ok, y sí, muy bonito todo, pero... ¿Termina siendo rentable? Y hasta aquí llegamos por hoy. Recuerda que si quieres ayudar a que podamos seguir elaborando este tipo de trabajos, puedes hacerlo comprando nuestro primer polo. El Perú nunca ha sido un país lector. Bienvenidos a la Neuma. Bueno, chicas, gracias. Con eso cierro entonces. Muchas gracias. Gracias. Dale. Disculpa que no soy una persona muy así de hablar mucho, pero Dame un segundo. Ahí nomás. Ven, un ratito.